Bueno, chicos, vamos a continuar en el punto que nos habíamos quedado. Y bueno, ya son los últimos puntos de la materia de biología. Un momento. Ya, listo, listo. Ya, bueno. En este caso, ya nosotros habíamos visto acerca de las hormonas vegetales. Vamos a ver sus funciones y actividad de lo que son las fitohormonas. Recordemos que estos son compuestos que se sintetizan en pequeñas cantidades como resultado de un estímulo, perdón, y que regulan los procesos de crecimiento y también de desarrollo. Además, que circulan por los vasos conductores del floema y el xilema o de célula a célula por difusión o por transporte activo. Algunas de las hormonas vegetales más conocidas son las auxinas. También son el etileno, el ácido axícico y las conocidas como giberalinas. ¿Ya? También tenemos lo que es que la actividad de las fitohormonas está todavía en estudio y que es uno de los procesos mejor conocidos que es como el mecanismo de acción de las auxinas. Tenemos que las auxinas se producen en el extremo del tallo, provocan su alargamiento y responden a lo que son estímulos luminosos, teniendo en cuenta que el efecto de las axinas permite la curvatura del tallo en dirección a la luz, sea cual sea la localización del foco luminoso, vertical o lateral. Este alargamiento de las células recibe el nombre de crecimiento ácido y es posible gracias a un rápido aumento de la turgencia celular que permite a la planta cambiar la dirección de su crecimiento en pocas horas. Desde el tallo, las auxinas migran hasta la raíz, favoreciendo su crecimiento y si se encuentran en bajas concentraciones o inhibiendo si se encuentran en altas concentraciones. Las auxinas también son las responsables del crecimiento de las raíces adventicias en un tallo cortado. Ahora, según los pasos del mecanismo de la acción de las auxinas durante el crecimiento, el ácido del ápice del tallo se va observando aquellos fenómenos que le ocurren a una planta que crece en sentido vertical después de cambiar su ubicación, haciendo que la luz pase a incidirle lateralmente. Y por último, bueno, en último tema tenemos a los movimientos de las plantas. Las plantas presentan movimientos que responden a estímulos del medio y son posibles gracias a la actividad de las hormonas. Así, disponen de mecanismos para mover sus órganos y orientarlos en la posición más favorable. Los movimientos se pueden basar en dos tipos de mecanismos, lo que es el crecimiento en extensión y alargamiento de una parte de la planta, como ocurre en lo que son los tropismos y en las nutaciones, o bien cambios reversibles de la turgencia de un grupo de células que producen movimiento de un órgano, en este caso de la planta, como el caso de las nasitas. Los tropismos son movimientos de crecimiento dirigidos por estímulos externos y pueden producirse en dirección al estímulo y se denominan tropismos positivos o bien ser opuestos a este. En este segundo caso se habla de los tropismos negativos. Las auxinas son responsables de estos fenómenos mediante el proceso de alargamiento celular que ya en este caso hemos visto. Los más conocidos son los fototropismos y el geotropismo. El fototropismo es el crecimiento que se produce como respuesta hacia un estímulo, siendo que el tallo presenta fototropismo positivo y las raíces presentan fototropismo negativo, perdón. El geotropismo es el crecimiento en función de la fuerza de gravedad. El tallo, por otro lado, tiene geotropismo negativo y la raíz tiene geotropismo positivo. Los estatocitos son las células receptoras y en ellas se encuentran
los amiloplastos, Profe, que disculpe que se contienen, me ha ido el internet. ya te entiendo el problema. Como les mencionaba, en el tallo se encuentran, en este caso, los aminoplastos que contienen el almidón y detectan a la posición de la planta. De este modo, activan a las auxinas cuya función o cuya acción provoca el crecimiento de tallos y raíces en la dirección correcta. La acumulación de las auxinas en las capas celulares u otras en su función de la dirección del estímulo provoca el crecimiento del ácido de las células que causa la curvatura del tallo o la raíz. En este caso, los procesos del protropismo positivo del tallo y el geotropismo positivo de la raíz cuando una planta se coloca en una posición invertida. Tenemos también a lo que son las notaciones, que consiste en un crecimiento desigual del tallo o de las hojas, que produce una forma helicoidal de estos órganos. Este fenómeno, ya, este fenómeno se da en las plantas trepadoras y existen dos tipos básicos de notaciones, los tallos volubles y también los zarcillos. Con respecto a los tallos volubles, tenemos que crecen en espiral y cuando se encuentran un soporte, se enrollan sobre él. Los poseen las plantas como el jazmín y los zarcillos, que son las hojas modificadas, que al entrar en contacto con un objeto se enroscan a su alrededor y la respuesta de los zarcillos es más rápida que la de los tallos volubles, ya que en unos minutos pueden enroscarse sobre un soporte y poseer sencillos como las plantas, el zapallo o también conocido como la alberga. Que de seguro que han de haber visto, como están en la foto, alguno de estos. Los tallos y las hojas poseen en su epidermis células que actúan como receptores, percibiendo el contacto con el soporte sobre el cual produce el crecimiento. Tenemos a las nastias, que son movimientos rápidos de una parte de la planta, que a diferencia de los casos anteriores, pueden volver a la posición inicial cuando el estímulo se ha originado, el movimiento cesa. Y las más conocidas son, en este caso, las fotonastias y las sellos monastias. Las fotonastias están provocadas, un momento, por las variaciones de luz entre el día y la noche. En el caso de los movimientos nignásticos que presentan algunas especies de las hojas compuestas, como la acederilla y la mimosa. Los foliolos que constituyen a las hojas se abren por la mañana y se cierran en el anochecer. Estos Otra vez. movimientos están inducidos por lo Uy, que es perdón. el fitocromo, que actúa como un receptor de los estímulos luminosos. Las seis monastias, en este caso el movimiento brusco o simple el contacto con objeto, produce lo que es el cierre de las hojas. La mimosa posee células sensibles al tacto que captan los movimientos bruscos. Así, cuando se agita una rama, esta cierra sus hojas, desarrollando de este modo un sistema de defensa ante los depredadores. Las nastias son posibles gracias a unos grupos de células de la base del peciolo, denominados, en este caso, pulvínulos, que actúan a modo de bisagra y mediante aumento o disminución de su turgencia provocan que unos foliolos se doblen sobre otros y luego se vuelvan a separar. El mecanismo de acción tanto de las fotonastias como de las seismonastias se basa en un cambio de permeabilidad para los iones de potasio de la membrana plasmática de las células que intervienen en los movimientos al entrar, en este caso, en una célula, las membranas intervienen en estos movimientos. Y bueno, el potasio, que es calentar el potasio en una célula, también entra agua y produce la turgencia conocida como la turgencia celular. Y bueno, hasta ahí nos vamos a quedar en la clase de ciencias naturales. Un momentito, por favor.